Hoy vamos a ver otra técnica para construir curvas de Whittaker. En uno de los tutoriales pasados vimos cómo hacer este tipo de curvas de una forma simple utilizando una tabla de Excel. Ahora lo vamos a hacer utilizando un programa de R que ya casi lo vemos. Primeramente vamos a hablar un poquito de lo que son las curvas de rango abundancia o las famosas curvas de Whittaker. Vamos a basarnos en el libro de Anne McGurran, Measuring Biological Diversity. Entonces básicamente son estas curvas acá a la izquierda, ¿no?, donde se organizan las diferentes especies que existen en una comunidad en base a su abundancia relativa. Normalmente en el eje X, o más bien en el eje Y, se muestra la abundancia relativa de las especies en forma de transformada, digamos, en forma de logaritmo base 10, que es lo más normal, pero también puede ser la proporción de individuos de cada una de las especies o el porcentaje, ¿no? Y en el eje X vamos a tener el ranking o el ordenamiento de las especies de la más abundante a la menos abundante hacia la derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el lugar 1. En esa comunidad las especies más abundantes son estas aquí con el circulito, el triángulo o este cuadrado, ¿no?, que estaría más o menos aquí. Y ese es el lugar número 1, y después va bajando hasta llegar al lugar número 30, porque en esta comunidad van a haber 30 especies más o menos, bueno, menos la verdad, como 29. Entonces ahí va decreciendo, digamos, la abundancia. Esto es muy útil porque nos permite hacer una descripción detallada de la estructura de especies con base en su abundancia relativa en la comunidad. En un histograma eso no sería posible de visualizarlo en detalle. Si la comunidad no tiene muchísimas especies, es fácil ver cómo se distribuyen esas especies en base a su abundancia, ¿no? Y eso dice mucho acerca de qué especies son dominantes, de si en la comunidad B y en la comunidad A dominan las mismas especies, o si en una comunidad domina una especie, en la otra domina otra, o viceversa. Entonces básicamente eso es lo que queremos graficar, ¿no? Hay diversos programas con los cuales podemos hacerlo. El que yo recomiendo, porque las curvas quedan más elegantes, es Biodiversity Air, que es este que está acá. Entonces, si no lo han instalado, les recomiendo que lo instalen. Yo les voy a dejar los scripts en la descripción del video, todos estos scripts que están aquí y la base de datos de ejemplo, para que puedan correrlo, y después sencillamente con los scripts pues ustedes lo reemplazan con las bases de datos de ustedes y van a construir una curva muy similar a esta que está acá. Y igual pueden personalizarla y mejorarla y hacerla de acuerdo a sus intereses. En este caso, por ejemplo, se le indicó al programa que graficara o que pusiera el rótulo o el nombre de las especies solo para las 5 primeras, para que no quede mucho caos, digamos, mucha letra, mucho número ahí dentro de la gráfica. Entonces yo normalmente pongo que me indique las 5 primeras especies, que me las marque. Igual podemos poner que sean las 10 primeras, aunque en este caso eran solo 7. Entonces si le pongo que me grafique las 10 primeras, pues me va a poner error. Entonces, pero si ustedes tienen comunidades grandes, pues podrían decirles que grafiquen las top 10 especies, digamos, para cada comunidad de
de plantas. Ok, entonces vamos a abrir, a instalar primeramente el programa Biodiversity Air. Si no lo tienen instalado, bueno, yo ya lo instalé, pero si no lo tienen instalado, este script les va a ser de utilidad. Tienen que instalar todos esos paquetes con sus dependencias, ¿no? Si no lo tienen instalado. Si ya tienen algunos de estos paquetes instalados, Vegan y MaxLike y Presence Absence, etcétera, entonces pueden excluirlo de este script, pero si no están instalados, pues se corre todo este script. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Sencillamente voy a llamar el programa Biodiversity Air, y también vamos a abrir estos otros programas. En realidad, estos 3 programas que están aquí solo vamos a necesitar para trabajar con Biodiversity Air, ggplot2, que es el centro, pero después, si ustedes quieren hacer un gráfico más básico con Vegan, entonces abrimos de una vez Vegan. También se puede hacer una curva de Whittaker con algunas funciones que hay en Vegan, pero no queda tan visual o tan elegante, digamos, como las curvas que podemos graficar en Biodiversity Air. Ok, entonces abrimos eso y procedemos al segundo paso, ¿no? El primer paso era instalar el programa y abrir los programas que requerimos. En total son 4 pasos, de la forma en que yo lo organicé para simplificar. Y bueno, el segundo paso sería abrir nuestra base de datos, que bueno, hay muchas formas de abrirlo. Los que ya tienen un conocimiento básico de R, pues ya saben muy bien cómo abrirlo. Yo utilizo esta función readTable y normalmente convierto mis bases de datos a texto. La base de datos que vamos a utilizar es esta, ¿no? Donde tenemos las tropas, digamos, los grupos de estudio, que son 3, ¿no? Ya se lo mostré en la gráfica. Vamos a tener el número de S que se analizó. Recuerden que estamos viendo dispersión en este caso, el número de semillas y de especies diferentes que había en cada una de las excretas de estos monos. Y los números que están aquí es el número de semillas para cada una de las especies. En este caso son 21 especies diferentes de semillas. Les puse esta abreviación para simplificar los análisis, que la tabla no se haga tan larga, pero igual pueden poner el nombre científico completo, solo que recuerden que no tienen que poner espacios, le ponen puntos, como dice yo aquí. En R nada puede tener espacios porque va a dar problema, o le ponen abreviaciones como dice yo acá. Obviamente tienen que tener otra base de datos donde recuerden o donde esté claro cuál es la especie 1, cuál es la especie 2, la especie 3, etc. Ok, entonces esta base de datos la transformamos en texto y la vamos a leer en R. Ok, entonces yo ya hice eso y la base de datos está aquí. Entonces corremos esto y para ver los nombres, para ver si todo está bien, pues corremos ese script y bueno, ahí están los diferentes nombres o columnas que tiene esa base de datos, que es esta misma que ya les mostré, ¿no? Ok. Entonces en este caso vamos a ver, tenemos 24 columnas por 147 filas, ¿no? Ok, entonces una vez hecho esto, recomiendo separar la matriz de especies, que sería esta, ¿no? Esta es la matriz de especies, de las variables cualitativas o de los factores, que serían estas 3 columnas, porque así va a ser más fácil hacer los análisis
o montar los scripts. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hay muchas formas. Una sencilla es esta, ¿no? Entonces, creamos otra data frame utilizando solo las especies, que sería la matriz de especies, y eso se hace indicándole, poniendo entre paréntesis cuadrados, que esa base de datos va a estar, esa nueva base de datos, SPP, va a estar conformada por las columnas de la 4 a la 24, o sea, de esta hasta llegar acá, a esta otra columna, ¿no? Entonces, eso es lo que le estamos indicando acá, y esa nueva base de datos estaría constituida solo por las especies, ¿no? Y la base de datos, la segunda base de datos que creamos, que es factors, va a estar conformada por las columnas de la 1 a la 3, o sea, por las variables categóricas, estas 3 columnas que están acá. Ok, entonces creamos esas dos nuevas bases de datos, y le indicamos al programa que la base de datos, o más bien que la variable troop, la tropa, que sería esta columna aquí, de la base de datos factors, es un factor, es una variable categórica, y es necesario hacer eso para que después lo indiquemos en los scripts del gráfico. Ok, entonces estamos listos. Falta un detalle más, que es ver los factores de cómo se organizan las tropas, o el nombre de las tropas, cuál es el orden de aparición. Y bueno, el orden de aparición va a aparecer primero en el gráfico Josema 1, Josema 2 y luego Tamarindo, pero queremos quitarle ese punto que está ahí. Entonces podemos renombrarla, digamos, utilizando la función levels, y le indicamos que el primer nombre que va a aparecer, o el primer sitio, lo vamos a llamar Josema 1, el segundo Josema 2 y el tercero Tamarindo. Ok, corremos ese script, listo. Ahora si vemos los levels, si corremos este script de nuevo, entonces ahora van a aparecer cambiado el título, ya sin punto, ¿no? El nombre de cada sitio de estudio. Ok, ahora vamos por el paso 3. Ya solo nos falta este paso y otro más para concluir nuestro gráfico. Es necesario correr la función rankAbundance.comp, que es esta función que está acá, y para eso creamos un objeto llamado RAData, pero ustedes le pueden poner cualquier nombre ahí que sea fácil de recordar. Y en esta función hay que indicar cuál es la base de datos que tiene las especies, o sea, cuál es la matriz de especies. Recuerden que creamos nuestra matriz de especies con el nombre de SPP, y la base de datos que contiene los factores la denominamos factors, ¿no? Como aparece acá. Entonces factors tiene esas 3 columnas donde están los factores, y hay que indicarle cuál es el factor que vamos a agregar o que vamos a comparar las comunidades de especies que vamos a comparar. Entonces en este caso se llama troop, ¿no? Que sería las diferentes tropas, las comunidades de los diferentes sitios de estudio, ¿no? Josema 1, Josema 2, Josema 3. Entonces eso se indica acá, y el resto, los detalles que vienen aquí, pues le recomiendo leerse el manual del programa Biodiversity Air para que lo tengan claro. Solo les voy a mencionar el spec names, es el nombre de las especies que nos va a aparecer. Entonces el programa va a nombrar, digamos, va a ponerle el nombre dentro de esas curvas
a las 5 primeras, yo le dije que de la 1 a las 5, que me ponga el nombre de las 5 de las 5 top species, y eso es lo que hace aquí el programa, ¿no? Le pone el nombre a las primeras 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Igual podemos ponerle que sean de la 1 a la 10 si quisieran, o a la 7, etcétera. Pero bueno, lo voy a dejar este ejemplo en 5 especies. Va a depender de qué tantas especies tenga cada comunidad, ¿no? Si tienen 100 especies, pues podrían ponerle que de la 1 a la 10, por ejemplo, o a la 15, no sé. Ok, entonces corremos este script. Luego lo vamos a utilizar en los scripts de la gráfica, en el paso 4. Ahí nos hace este tipo de gráfico que se ve, no nos va a ser de mucha utilidad ahorita. Eso lo que hace es separar los 3 diferentes sitios, hace un ordenamiento preliminar, digamos, unas curvas de Whittaker así muy básicas, pero eso no lo vamos a utilizar por ahora. Pero hay que correr esa función, ¿no? Seguidamente, en el paso 4, vamos a construir las curvas, digamos, ya más profesionales, para que quede así, utilizando ggplot2. Entonces, primero vamos a crear los temas. Los temas son, digamos, el texto que va a llevar la gráfica, los colores, el tamaño de las letras, etcétera. Entonces todo eso ya viene en estos scripts que ya les crié acá. En este caso, digamos, no me interesa la leyenda, no quiero que me ponga leyenda, porque en este tipo de gráfica no necesito leyenda, porque ya está aquí arriba. Ya aquí dice que el primer sitio es Josema 1, Josema 2, Josema y Tamarindo, ¿no? Entonces sale sobrando la leyenda. Si ustedes quisieran ponerle leyenda, digamos, aquí tienen los scripts para poner las leyendas. Y ahorita lo corremos, digamos, con las leyendas también, para que vean cómo quedaría. Por ahora voy a correr este argumento. Recuerden que cuando ponemos el signo numeral, nada de eso va a reconocer los programas, o sea, se corre como que fuera texto, no va a influir. Lo importante es lo que está en blanco. Ok, entonces vamos a correr toda esta primera parte. Ok, entonces hasta aquí vamos a correr eso. Ok, entonces todo ese texto, todos los temas se van a crear un objeto que se llama BOR tema. Entonces eso lo vamos a usar en esta gráfica que sigue a continuación con esos scripts. Entonces en el paso 4b ya vamos a correr la función ggplot, que es de ggplot2, y ahí vean que estamos utilizando el objeto que creamos aquí arriba con radata, que era este que está acá, ¿no? Entonces ese lo estamos llamando dentro de la función ggplot. Ok, entonces todo esto lo vamos a correr. Le voy a poner a ese objeto, a ese gráfico, el nombre de plot gg2, ¿no? O ustedes pueden ponerle figura 1 si quieren, o el nombre que quieran. Por ahora, bueno, yo le puse así. Le estoy diciendo que no me ponga la leyenda, entonces le pongo este argumento, este script, para que no me ponga la leyenda. Y vamos a correrlo. Lo que hacemos es correr esto. Voy a mostrarles abajo qué otros argumentos hay. Vean que estoy llamando el objeto que creé hace un rato con los temas, que se llama BOR. Les pongo el tema más BOR Paint, que es este que está aquí, ¿no? Todos estos scripts que están aquí, pues se llaman, bueno, hasta el final, se llaman BOR Paint
cuarentena. Entonces es todo eso, ¿no? Y bueno, y después también está el color. Podemos usar varios paletas de colores. Set 1 es el que voy a usar aquí, pero hay muchos otros tipos de colores personalizados. Para hacerlo más ágilmente, pues vamos a dejar ese set de colores, que es el set rojo, azul y verde, digamos. Y le podemos poner los títulos que queramos. En este caso le puse al eje X Abundance Rank en inglés, porque se supone que es para una revista, va a ser publicada en una revista en inglés. Y en el eje Y le voy a poner Log Abundance. Igual ustedes le pueden poner otro tipo de nombre, pero para este ejemplo le voy a poner así, Log Abundance. Podríamos ponerle Log 10 Abundance, por ejemplo, pero por ahora lo voy a dejar así. Y si están usando abundancia relativa, pues le pueden poner Relative Abundance o Percentage of Abundance o alguna cuestión así, dependiendo de qué tipo de datos estén utilizando para Y. En este caso, por default usa el número de individuos normal, el número de individuos que tienen las diferentes especies, pero eso no se ve muy bien. Entonces, bueno, esos serían todos los scripts que habría que correr. Vamos a correr todo esto. A ver cómo queda el gráfico. Entonces tendríamos este gráfico, que sería el mismo que les mostré antes, no vamos a verlo ampliado, y se vería más o menos así. Entonces ahí podemos ver claramente cuál es la composición de especies y la abundancia relativa de cada una de las especies en las diferentes áreas de estudio, en Josema 1, Josema 2 y Tamarindo. Y eso lo podemos guardar dependiendo de los requerimientos de cada una revista, de cada una de las revistas o de la revista seleccionada. Entonces, en este caso, yo normalmente lo guardo como formato TIFF en 600 dpi, pero eso, como les digo, va a depender de los requerimientos de cada revista, y ahí ustedes le ponen el tamaño. Recuerden que el ancho y el alto, esto es en pulgadas. Entonces también tenemos que leer la guía de usuarios de cada una que viene en cada una de las revistas, y ajustamos el tamaño de la figura y la resolución a los requerimientos. En este caso estoy usando este tamaño y esta resolución, que es como por default, digamos, y guardo la figura, corro ese script, y al final la figura, esta figura que está aquí, se va a guardar en nuestra carpeta de trabajo, donde tenemos la base de datos, que en el caso nuestro sería esta que está aquí. Ahí ya se guardó. El gráfico sería este acá, que es el mismo que les estaba mostrando. Entonces ese gráfico lo podemos importar en Word, y es un gráfico de alta calidad, ¿no? Perfectamente publicable. Obviamente hay que ponerle la leyenda. Entonces eso es lo que les traía para hoy. Espero que este tutorial sea de utilidad, y nos vemos hasta el próximo tutorial. Que la pasen muy bien. Chao.